A cada día que pasa, siento una presencia extraña en el aire, algo sutil, pero perturbador. La verdad es que el anticristo ya está entre nosotros, y pocos tienen la percepción para darse cuenta de eso. El escenario está montado, y mientras muchos viven sus vidas en negación, las piezas del rompecabezas se están encajando de forma alarmante. ¿Te has detenido a pensar que las señales se están intensificando? Lo que antes parecía solo un exagero, ahora se vuelve palpable. Y la verdad es que solo no ve quien no quiere. Imagina un teatro en el que todos están distraídos, mientras el protagonista se prepara para entrar en escena. El escenario está armado, y el espectáculo promete ser aterrador. ¿Qué harías si vieras las señales a tu alrededor? Si pudieras conectar los puntos y entender que estamos al borde de una transformación colosal. ¿Y si te dijera que esto podría suceder más rápido de lo que imaginas? La ansiedad se apodera, pero la reflexión es esencial. ¿Estamos listos para enfrentar la verdad? A cada día, la realidad se vuelve más clara, y la pregunta que no quiere callar es: ¿estás realmente preparado para lo que está por venir? Cuando me pregunto sobre lo que realmente significa el término anticristo, me doy cuenta de que la respuesta no es tan simple como parece. La palabra, que aparece en las Escrituras, lleva consigo una carga de interpretaciones que han evolucionado a lo largo de los siglos. Para muchos, el anticristo es visto como una figura antagonista, una representación del mal en oposición a Cristo. En las tradiciones cristianas, el anticristo se asocia frecuentemente a un líder que surgirá en los últimos días, trayendo consigo engaño y destrucción. Pero, si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de que la idea de anticristo también puede entenderse de forma más amplia y metafórica, como cualquier fuerza que se opone a las enseñanzas de Cristo. Históricamente, el concepto de anticristo ha sido moldeado por contextos culturales y sociales. En la época de los primeros cristianos, el anticristo era a menudo asociado al emperador romano, que perseguía a los seguidores de Jesús. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se expandió por el mundo, esta figura tomó nuevas formas, reflejando las ansiedades y los miedos de cada época. Es interesante notar que, durante muchos siglos, la idea de un anticristo individual fue dejada de lado en favor de una visión más colectiva, donde el anticristo podría verse como un espíritu o un sistema que se opone a la verdad divina. Para mí, la definición de anticristo es una invitación a la reflexión. ¿Qué significa en el fondo esta figura que se opone a Cristo? ¿Será que el anticristo es solo una persona que surgirá en el futuro, o podría ser algo que ya está presente en nuestras vidas, en nuestras elecciones y en nuestras interacciones? Esta cuestión me lleva a considerar cómo el anticristo puede manifestarse en las pequeñas cosas del cotidiano. La avaricia, la falta de empatía, la deshonestidad y la búsqueda incesante de poder son, muchas veces, los verdaderos anticristos que encontramos en nosotros mismos y en la sociedad. Además, la figura del anticristo también ha sido utilizada como un recurso retórico en debates teológicos y políticos. Muchas veces vemos a líderes y movimientos siendo etiquetados como anticristos por aquellos que disienten de sus visiones. Este uso del término puede ser problemático, ya que puede desviar la atención del verdadero propósito del discernimiento espiritual. En vez de enfocarnos en lo que realmente representa el anticristo, acabamos perdiéndonos en disputas ideológicas que no llevan a ninguna parte. La definición de anticristo es, sin duda, multifacética. Mientras algunos lo ven como un ser maligno que aparecerá en el fin de los tiempos, otros reconocen que la lucha contra el anticristo es una batalla que ocurre diariamente dentro de nosotros. Esta dualidad es, para mí, la esencia de lo que significa ser humano. La constante lucha entre luz y oscuridad, entre el bien y el mal, que se refleja en nuestras acciones y elecciones. Cuando se trata de las profecías bíblicas sobre la venida del anticristo, no puedo evitar sentir una mezcla de fascinación y aprehensión. Las Escrituras están repletas de señales y advertencias sobre lo que está por venir, y muchas de ellas son bastante intrigantes. Por ejemplo, textos de Daniel y Apocalipsis
hablan sobre un líder que surgirá en tiempos de tribulación, trayendo consigo engaños y falsas promesas. Estas profecías han sido objeto de estudio por estudiosos y teólogos a lo largo de la historia, cada uno intentando descifrar lo que realmente hay detrás de estas palabras. La cuestión de las profecías es que a menudo parecen ambiguas y abiertas a interpretaciones. ¿Qué significa realmente señales de los tiempos? Es fascinante pensar que personas de diferentes épocas han intentado relacionar los eventos de su cotidiano con estas profecías. Por ejemplo, durante períodos de guerra y crisis, muchos creyeron que estaban viviendo los últimos días, un momento en el que el anticristo estaba a punto de aparecer. Esta conexión entre profecía y realidad es, para mí, una demostración del poder que las palabras sagradas tienen sobre la psique humana. Al estudiar las profecías, me doy cuenta de que no son solo predicciones sobre el futuro, sino también un llamado a la vigilancia. La idea de que debemos estar siempre preparados para la venida del anticristo me hace reflexionar sobre mi propia vida y elecciones. ¿Estoy viviendo de manera que esté alerta para las trampas que pueden surgir? Esta introspección es crucial, ya que muchas veces nos perdemos en la rutina del día a día, ignorando las señales que pueden estar a nuestro alrededor. Una de las profecías que más me llama la atención es la que habla sobre el engaño que precederá al anticristo. Esto me lleva a pensar en la desinformación que permea nuestra sociedad actual. ¿No estamos, de cierta forma, viviendo en tiempos de engaño? Las redes sociales y los medios a menudo distorsionan la verdad, y esta manipulación puede verse como una señal de los tiempos que nos han advertido. Al reflexionar sobre esto, veo que la vigilancia no es solo una cuestión espiritual, sino también una responsabilidad social. Las profecías bíblicas sobre el anticristo nos desafían a buscar una verdad más profunda. No deben verse solo como predicciones sombrías sobre el futuro, sino como una guía para la forma en que debemos vivir en el presente. Al enfrentarnos a estos mensajes, somos llamados a cuestionar nuestras propias creencias y a prepararnos para un futuro que, por más incierto que sea, puede ser moldeado por nuestras acciones y elecciones. Cuando me sumerjo en la teología y busco entender cómo diferentes tradiciones cristianas interpretan la figura del anticristo, me doy cuenta de que el campo es vasto y diverso. Cada denominación trae consigo una bagaje única de creencias e interpretaciones que moldean su visión sobre el anticristo. Para algunos, él es una figura literal, un ser que surgirá al final de los tiempos como un líder carismático que engañará a muchos. Para otros, el anticristo puede ser una personificación de fuerzas malignas que ya están presentes en nuestro mundo. Una de las interpretaciones que más me intriga es la visión de que el anticristo puede ser un sistema y no solo una persona. Esta idea sugiere que el anticristo representa todo lo que se opone a las enseñanzas de Cristo, como el materialismo, el egoísmo y la opresión. Este enfoque amplía la comprensión del anticristo y me hace reflexionar sobre las estructuras sociales y políticas que sustentan estas fuerzas. Es un llamado a la acción para que nosotros, como cristianos, nos levantemos contra estas injusticias que forman parte de nuestro cotidiano. Al mismo tiempo, la teología también nos alerta sobre el papel del discernimiento. En un mundo repleto de desinformación y engaño, es fundamental que busquemos la verdad con diligencia. Muchas veces, las interpretaciones erróneas sobre el anticristo pueden llevar a miedos infundados y divisiones entre hermanos de fe. Esta necesidad de discernimiento nos invita a un diálogo más profundo y respetuoso entre las diferentes tradiciones cristianas, buscando comprender la esencia de los mensajes que nos han sido dejados. Además, la figura del anticristo también se asocia frecuentemente con cuestiones de moral y ética. Como cristianos, somos llamados a vivir de acuerdo con los principios de amor, compasión y justicia. Esta misión se vuelve aún más relevante cuando consideramos que el anticristo simboliza todo lo que se opone a esos valores. Es una responsabilidad que no podemos ignorar,
pues las decisiones que tomamos diariamente tienen el poder de acercarnos o alejarnos de la verdad que Cristo nos enseñó. La interpretación teológica del anticristo nos ofrece una invitación a la reflexión sobre nuestro papel en la historia. En lugar de dejarnos llevar por el miedo a lo que está por venir, somos llamados a actuar con coraje y fe, viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Esta es la verdadera resistencia al anticristo. No solo esperar su venida, sino trabajar activamente para promover un mundo donde el amor y la verdad prevalezcan. El análisis de los signos de los tiempos es una cuestión que me fascina y al mismo tiempo me inquieta. Cuando leo sobre los signos que preceden la venida del anticristo, no puedo dejar de pensar en cómo esos signos pueden ser vistos en nuestro cotidiano. La Biblia menciona guerras, desastres naturales y un aumento de la iniquidad como indicios de que nos estamos acercando a tiempos difíciles. Pero, ¿estamos realmente atentos a esos signos? ¿Podemos ver más allá de la superficie de nuestro día a día? Lo primero que me viene a la mente es la cantidad de conflictos que vivimos actualmente. La historia humana está marcada por guerras y disputas, pero parece que estamos viviendo en una era en la que la violencia y la intolerancia se están intensificando. Al reflexionar sobre esto, siento que la Biblia nos invita a estar vigilantes, a no acomodarnos ante el dolor y la injusticia que nos rodean. Estos son signos que no pueden ser ignorados, pues hablan de un mundo que clama por transformación. Otro signo que me llama la atención es la creciente desconexión entre las personas. Vivimos en una era de comunicación instantánea, pero paradójicamente, muchos de nosotros nos sentimos más aislados que nunca. La falta de empatía y el individualismo exacerbado son cuestiones que merecen nuestra atención. La Biblia nos alerta sobre el enfriamiento del amor entre las personas, y esto puede observarse en la forma en que las relaciones humanas se están volviendo cada vez más superficiales. La tecnología, aunque tiene sus beneficios, a menudo nos distancia de las conexiones humanas genuinas, creando una ilusión de proximidad que, en realidad, puede estar aislándonos aún más. Además, no podemos ignorar los desastres naturales que se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos. La Biblia habla sobre terremotos, hambrunas y pestes como señales de los últimos tiempos. Aunque la ciencia explica muchos de estos fenómenos como consecuencias del cambio climático y de la acción humana, también hay una dimensión espiritual que debe ser considerada. Estos acontecimientos pueden ser vistos como recordatorios de nuestra fragilidad y de la necesidad de un retorno a la fe y a la búsqueda de respuestas que trasciendan lo material. La creciente aceptación del mal como algo normal también es un signo preocupante. Lo que antes se consideraba incorrecto, hoy a menudo es relativizado o incluso celebrado. La iniquidad se está extendiendo, y lo correcto y lo incorrecto se están convirtiendo en conceptos cada vez más nebulosos. La Biblia nos alerta sobre un tiempo en el que el mal será visto como bien y el bien será despreciado. Este es uno de los signos más claros de que el anticristo está próximo, pues él se aprovechará de esta confusión moral para engañar y seducir a muchos. La figura del anticristo, según las Escrituras, será alguien que traerá una falsa paz y prometerá soluciones a los problemas de la humanidad. Se presentará como un salvador, pero, en realidad, será el portador de un engaño que llevará a muchos a la destrucción. La sociedad actual, con su búsqueda incesante de respuestas rápidas y soluciones inmediatas, puede estar pavimentando el camino para esta figura. El deseo de un líder fuerte, que traiga orden y seguridad, puede hacer que muchos no reconozcan el peligro hasta que sea demasiado tarde. Por eso, la vigilancia es tan crucial. Debemos estar atentos a los signos y buscar discernimiento para no ser engañados. La oración y el estudio de las Escrituras son herramientas esenciales para mantener nuestra fe firme y nuestros ojos abiertos. El anticristo vendrá para confundir y dividir, pero aquellos que estén enraizados en la verdad tendrán la fuerza para resistir. Los signos de los tiempos
están a nuestro alrededor, y depende de cada uno de nosotros decidir si los vamos a ignorar o si nos vamos a preparar espiritualmente para lo que está por venir. La llamada es para que estemos alertas, firmes en la fe y listos para enfrentar los desafíos que se presentan. Después de todo, la batalla no es solo física, sino espiritual, y solo con una fe sólida podremos resistir las tentaciones y engaños que surgirán con la venida del Anticristo. En los últimos años, he notado cómo los movimientos sociales y religiosos han ganado fuerza de manera alarmante. La búsqueda de justicia social, igualdad de género y derechos humanos, por ejemplo, ha movilizado a miles de personas, pero, al mismo tiempo, algunos de esos movimientos parecen estar siendo cooptados por ideologías que, a primera vista, pueden parecer benéficas, pero en realidad pueden estar preparando el terreno para la llegada del Anticristo. Es curioso cómo la historia se repite. Siempre ha habido grupos que, en nombre de una causa mayor, acabaron desviándose de los principios morales que fundamentan la verdadera espiritualidad. La fragmentación de las creencias religiosas también es un fenómeno que no puede ser ignorado. Cada vez más, vemos surgir sectas y grupos que se autodenominan iluminados o detentores de la verdad. Estos movimientos, aunque pueden traer un mensaje de amor y unión, a menudo se alejan de las enseñanzas bíblicas tradicionales. Esto me hace reflexionar sobre cómo estas nuevas interpretaciones pueden ser una forma de preparar a las personas para aceptar una figura mesiánica que no corresponde a lo que la Biblia realmente enseña sobre Cristo y su regreso. También pienso en los jóvenes, que en busca de propósito e identidad, terminan involucrándose en movimientos que, aunque tienen buenas intenciones, pueden acabar sirviendo como un campo fértil para la manipulación ideológica. La falta de fundamentación bíblica y la carencia de líderes espirituales sólidos hacen que muchos sean fácilmente llevados por discursos que prometen transformación, pero que, en el fondo, pueden estar alineados con una agenda que se opone a la verdadera fe cristiana. Además, la polarización de la sociedad actual ha generado un clima de desconfianza y división, lo que puede facilitar la aceptación de un líder carismático que se presente como la solución a todos los problemas. La Biblia nos alerta sobre falsos profetas, y es necesario estar atentos para no dejarnos llevar por movimientos que, en nombre de la unidad, acaban promoviendo la desunión y la confusión entre los fieles. Creo que la Iglesia tiene un papel fundamental en discernir y guiar a las personas en este mar de incertidumbres. Es esencial que los cristianos estén vigilantes y bien informados. Lo que vemos hoy en día no es solo una transformación social, sino una posibilidad de que estos movimientos puedan estar, de alguna manera, preparando el escenario para la llegada del Anticristo. La oración y el estudio de la palabra son herramientas indispensables para que podamos identificar las trampas que se presentan bajo el velo de buenas intenciones. Si hay algo que me preocupa profundamente, es el papel de la desinformación y la manipulación en la era digital. La forma en que los medios y las redes sociales han diseminado información, muchas veces distorsionada, puede crear un ambiente propicio para la aceptación de ideas que, en última instancia, pueden ser precursoras del Anticristo. Es impresionante cómo una simple publicación puede generar una ola de reacciones que influencian la opinión pública, sin que muchos se den cuenta de que están siendo manipulados. En realidad, la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero la velocidad con que la información circula hoy en día es alarmante. Las fake news pueden moldear la percepción de las personas sobre eventos, figuras públicas e incluso cuestiones espirituales. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si una noticia falsa sobre un líder carismático se propagara rápidamente, presentándolo como el Salvador que todos esperaban? Esto me recuerda cómo la Biblia habla sobre la seducción que puede venir de falsos profetas y lo crucial que es discernir la verdad. Además, las redes sociales crean burbujas de información, donde las personas terminan consumiendo solo aquello que refuerza sus creencias y prejuicios.
Esto puede llevar a una radicalización de ideas y a un cierre al diálogo constructivo. Cuando las personas se aíslan en sus burbujas, se vuelven más susceptibles a aceptar narrativas que no están basadas en la verdad, sino en la manipulación emocional. Creo que esta es una de las principales estrategias que pueden ser utilizadas para preparar el camino para la llegada de una figura como el Anticristo. Otro punto que considero importante es el papel de la Iglesia en este escenario. En lugar de omitir o adaptarse a las tendencias de la sociedad, debe ser un faro de verdad y amor. Los líderes religiosos tienen la responsabilidad de educar a los fieles sobre la importancia de buscar fuentes confiables de información y de no dejarse llevar por emociones momentáneas. La palabra de Dios nos enseña a ser prudentes y a buscar la sabiduría, y esto debe aplicarse también a nuestro consumo de información. La desinformación y la manipulación son herramientas poderosas que pueden ser utilizadas para desviar a las personas del verdadero camino. Es fundamental que, como cristianos, estemos siempre alertas, orando y buscando la verdad en todas las situaciones. La vigilancia es una parte esencial de nuestra fe, especialmente en tiempos en que la confusión y la desinformación están tan presentes. Cuando miro a mi alrededor, no puedo dejar de notar los cambios drásticos en los valores morales de la sociedad. Lo que antes era considerado innegociable en términos de moralidad, parece haberse diluido, dando espacio a un nuevo orden que muchas veces contradice las enseñanzas bíblicas. Esta transformación plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto estos cambios pueden ser vistos como señales de la presencia del Anticristo? La relativización de la moral es algo que me inquieta. Lo que era visto como correcto o incorrecto, bueno o malo, ahora parece estar sujeto a la interpretación personal. Esta flexibilidad moral puede ser un terreno fértil para la aceptación de una figura que se presente como un salvador, ofreciendo soluciones que, a cambio, exigen la renuncia a valores fundamentales. La Biblia es clara al afirmar que existen verdades absolutas, y cuando comenzamos a ignorarlas, podemos abrirnos a peligros que ni imaginamos. También pienso en la influencia de la cultura pop en la formación de los valores contemporáneos. Películas, músicas y series a menudo promueven ideas que van en contra de los principios cristianos. Y esto tiene un impacto significativo en la manera en que las nuevas generaciones perciben la moralidad. Cuando el mensaje de amor y aceptación se distorsiona para justificar comportamientos que van en contra de la Biblia, se corre el riesgo de que estas nuevas normas se conviertan en la regla. Esto me hace pensar si realmente estamos preparándonos para la llegada de alguien que se ajuste a este nuevo paradigma. Además, la creciente aceptación de prácticas que la Biblia condena es una señal de que los valores están cambiando, y esto no puede ser ignorado. La normalización de comportamientos que antes eran considerados inaceptables puede preparar el terreno para que el Anticristo se presente como una solución a los conflictos morales que surgen de esta nueva realidad. Y me pregunto, ¿cómo puede la Iglesia responder a esta situación sin comprometer su integridad? La responsabilidad recae sobre nosotros, cristianos, de mantener firmes nuestros valores y principios ante las presiones sociales. Es esencial que, como Iglesia, continuemos enseñando la verdad de la palabra, incluso cuando esto nos ponga en desacuerdo con los valores predominantes de la cultura. La moralidad no debe ser moldeada por la sociedad, sino por la Biblia. Solo así podremos ser luz en medio de la oscuridad y alertar sobre los peligros que están al acecho. Esta reflexión sobre la moral y los valores de nuestra era nos lleva a una conclusión importante. La vigilancia y el discernimiento son esenciales. Debemos estar conscientes de los cambios a nuestro alrededor, pero también debemos anclarnos en la verdad de Dios. Lo que está en juego es nuestra fe y la integridad del mensaje cristiano, que debe permanecer firme, no importa cuán desafiante se vuelva el contexto. La Iglesia siempre ha tenido un papel fundamental en la sociedad, pero, al parecer, este papel se está volviendo cada vez más desafiante.
La responsabilidad de reconocer y alertar sobre la presencia del anticristo es una tarea que no puede ser ignorada. Es como si estuviéramos viviendo en un tiempo en que la Iglesia necesita posicionarse de manera clara y firme, sin miedo a las repercusiones que esto pueda traer. Uno de los aspectos más importantes del papel de la Iglesia es la necesidad de enseñar y equipar a los fieles con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando conocemos las Escrituras, estamos más preparados para discernir la verdad de la mentira. La Biblia nos da orientaciones claras sobre qué esperar en los últimos días y cómo identificar señales que pueden indicar la aproximación del anticristo. Sin embargo, para que esto suceda, es fundamental que los líderes y pastores se dediquen a la enseñanza y la predicación de la palabra de forma sólida y consistente. Además, la Iglesia debe ser un espacio seguro para discusiones abiertas sobre los desafíos que enfrentamos en la sociedad. En lugar de evitar temas polémicos, necesitamos abordarlos con amor y sabiduría. Esto no significa que debamos comprometer nuestro mensaje, sino que debemos estar preparados para enfrentar las cuestiones que surgen a la luz de los valores bíblicos. La falta de diálogo puede llevar a los fieles a sentirse perdidos y sin dirección, especialmente en tiempos de incertidumbre. Otro punto relevante es la importancia de la oración y la intercesión. La Iglesia debe ser una fortaleza de oración, clamando a Dios por discernimiento y protección. La oración es una arma poderosa que puede ayudarnos a resistir las embestidas del enemigo. Cuando nos unimos en oración, fortalecemos nuestra fe y creamos una red de apoyo espiritual que nos sostiene en tiempos de tribulación. La intercesión no es solo una práctica individual, sino también colectiva, donde la comunidad de fe se reúne para buscar la orientación y la intervención divina ante los desafíos que enfrentamos. Además, la Iglesia debe ser activa en promover la unidad entre sus miembros. En tiempos de división y polarización, es vital que la Iglesia permanezca unida, siendo un ejemplo de amor y comunión. La unidad no significa uniformidad de pensamiento, sino un compromiso común con los principios y enseñanzas de Cristo. Cuando la Iglesia se divide por cuestiones secundarias, pierde su fuerza y su capacidad de ser luz en el mundo. La práctica del amor al prójimo es otro aspecto crucial. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a hacer el bien a todos, independientemente de quiénes sean. Este amor no es solo un sentimiento, sino una acción concreta que se manifiesta en nuestras actitudes diarias. La Iglesia debe ser un reflejo de ese amor, ayudando a los necesitados, acogiendo a los marginados y siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Es esencial que la Iglesia permanezca fiel a la predicación de la verdad. En un mundo donde la verdad a menudo es distorsionada o relativizada, la Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio de forma clara e inquebrantable. Esto significa que debemos ser valientes en defender los principios bíblicos, incluso cuando esto no es popular o conveniente. La verdad de Dios es eterna e inmutable, y la Iglesia debe ser un guardián de esa verdad. La Iglesia debe ser un espacio de acogida, oración, unidad, amor y verdad. Al enfrentar los desafíos del mundo actual, es crucial que la Iglesia se mantenga firme en su misión y continúe siendo una luz que guía a las personas hacia Dios. En tiempos de incertidumbre, es en la Iglesia donde muchos encontrarán la esperanza, la paz y la dirección que tanto buscan. Últimamente, he notado una creciente búsqueda de unidad global entre las personas. Esto me hace reflexionar sobre cómo esa búsqueda puede estar relacionada con la figura del anticristo. Hay un fuerte llamado por la paz y la armonía, como si estuviéramos preparándonos para un gran movimiento que trasciende fronteras y diferencias culturales. Sin embargo, es necesario tener cuidado, pues la idea de una unidad forzada puede, en muchos aspectos, servir como un terreno fértil para la manifestación del anticristo.
Recuerdo una conversación que tuve con un amigo sobre el concepto de un gobierno mundial. Él mencionó que, aunque la idea de un mundo unido puede parecer bondadosa, la historia está repleta de ejemplos donde la búsqueda de la unidad llevó a la opresión y el control. El anticristo, como muchos creen, puede presentarse como un salvador, alguien que promete resolver los problemas globales, pero en realidad puede estar implementando un régimen de control totalitario. Esta búsqueda de unidad también se refleja en las redes sociales, donde la idea de todos juntos por un mundo mejor es ampliamente promovida. La cuestión es, ¿hasta qué punto esta unidad es genuina? Puede muy bien ser una fachada para una agenda más oscura, donde las voces disidentes son silenciadas bajo la bandera de la armonía global. Y me pregunto, ¿estamos tan seducidos por la idea de un futuro mejor que no podemos ver las señales de alerta? Además, los movimientos ecológicos y sociales han ganado fuerza. Buscan unir a las personas en torno a causas comunes, pero ¿no estamos inadvertidamente alimentando una estructura que puede ser manipulada por una figura carismática y engañadora? El anticristo puede aprovecharse de estas movidas, prometiendo soluciones rápidas y fáciles a problemas complejos y así conquistar la confianza de muchos. La búsqueda de una unidad global no es una idea nueva, tiene raíces profundas en la historia. A lo largo de los siglos, muchos líderes y movimientos han tratado de unir al mundo bajo una única bandera. Lo que veo ahora es una repetición de este ciclo, y es crucial que estemos atentos. La verdadera unidad debe construirse sobre valores sólidos y la libertad de pensamiento, y no ser impuesta por un poder centralizado que puede asemejarse a la figura del anticristo. Hablando sobre resistencia, me pregunto qué podemos hacer como cristianos para protegernos de la influencia del anticristo. Primero, es vital que estemos informados y conscientes de las tácticas que esta figura puede usar para desviarnos del camino. La educación bíblica es una herramienta poderosa. Cuando conocemos las Escrituras y las enseñanzas de Jesús, podemos discernir más fácilmente las mentiras y engaños que pueden aparecer en nuestro camino. Siempre he creído que la oración es una de las armas más eficaces en la lucha contra la influencia del mal. Cuando nos conectamos con Dios, fortalecemos nuestra fe y tenemos la protección del Espíritu Santo. El acto de orar no solo nos ayuda a permanecer firmes en nuestras convicciones, sino que también nos brinda claridad y discernimiento en tiempos de confusión. Es a través de la oración que podemos pedir a Dios que nos guíe y nos proteja de cualquier influencia que no provenga de Él. Otro aspecto importante es la comunidad. Estar rodeado de hermanos y hermanas en la fe es esencial. Juntos, podemos apoyarnos y alentarnos mutuamente a permanecer firmes. La Iglesia tiene un papel fundamental en esto. Debe ser un lugar donde podamos discutir abiertamente nuestras preocupaciones y desafíos, y donde podamos fortalecernos mutuamente a través del amor y la fe. Siempre me siento más fortalecido al escuchar testimonios de otros que han enfrentado batallas similares. Además, es vital que tengamos una vida moral y ética alineada con los valores cristianos. En tiempos de crisis, la tentación de ceder a prácticas que contradicen nuestra fe puede ser intensa. Sin embargo, resistir a estas tentaciones, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse, es una forma poderosa de testimonio. Cada acto de integridad y fidelidad a Dios se convierte en un acto de resistencia al anticristo. Creo que debemos ser proactivos en la defensa de nuestra fe. Esto puede significar participar en debates, compartir nuestras creencias y educar a otros sobre la verdadera naturaleza del anticristo. La resistencia no es solo pasiva, es un llamado a la acción. Cuando nos levantamos y hablamos la verdad, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también ayudamos a iluminar el camino para otros que puedan estar perdidos. La escatología cristiana es un tema que me fascina y al mismo tiempo me trae un profundo sentido de esperanza. La promesa del regreso de Cristo es un pilar fundamental de la fe cristiana
y una fuente de consuelo en tiempos de incertidumbre y miedo, especialmente cuando pensamos en la presencia del Anticristo. Ver que hay un futuro glorioso que nos espera nos da valor para enfrentar los desafíos del presente. Recuerdo momentos en los que me sentí abrumado por las noticias del mundo. Conflictos, desastres y la creciente influencia de ideologías que van en contra de las enseñanzas de Cristo pueden ser desalentadores. Sin embargo, al reflexionar sobre la promesa de que Jesús volverá para rescatarnos, siento un renovado ánimo. Esta esperanza no es solo una expectativa pasiva, es una motivación para vivir de acuerdo con los principios de Cristo mientras aguardamos su regreso. El regreso de Cristo también nos recuerda que, independientemente de las tribulaciones que podamos enfrentar, el amor y la justicia de Dios prevalecerán. Él vendrá para restaurar todas las cosas y establecer su reino eterno. Esta certeza me llena de alegría, pues sé que, al final, el bien vencerá al mal. Y es esta esperanza la que nos permite resistir la influencia del Anticristo, sabiendo que nuestro destino final es la comunión eterna con Dios. Además, la escatología nos llama a la acción. Somos llamados a ser sus discípulos y a compartir esta esperanza con otros. El Evangelio es un mensaje de esperanza y al proclamarlo, ayudamos a preparar el camino para el regreso de Cristo. Esto nos impulsa a vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios, incluso en un mundo que parece alejarse de ellos. La esperanza del regreso de Cristo es una invitación a la vigilancia. Jesús mismo nos advirtió sobre los signos de los tiempos y la importancia de estar preparados. No podemos permitirnos ser complacientes o descuidados en nuestra fe. La expectativa de su regreso debe alentarnos a vivir de manera que glorifique a Dios y a mantenernos firmes en la verdad, incluso cuando el Anticristo intente seducirnos con promesas de facilidad y unidad al margen de Dios. Los relatos de experiencias personales sobre la presencia del Anticristo pueden ser tanto intrigantes como alarmantes. Muchas personas afirman haber sentido su influencia en sus vidas o en la sociedad de diversas maneras. Yo mismo conozco individuos que han pasado por situaciones en las que sintieron un peso espiritual, como si estuvieran siendo presionados a conformarse a algo que no estaba alineado con sus valores cristianos. Estas experiencias pueden ser confusas, pero también son una oportunidad de reflexión. Una amiga mía compartió una historia sobre un periodo en el que se sintió completamente perdida, rodeada de decisiones que parecían no tener nada que ver con su fe. Ella describió una presión casi opresiva para conformarse a normas que contradicen sus principios. Durante ese tiempo, comenzó a orar fervorosamente, buscando discernimiento. A través de la oración y la lectura de la Biblia, encontró claridad y el coraje para alejarse de las influencias que la alejaban de Dios. Para ella, fue como si hubiera logrado ver las garras del Anticristo tratando de atraparla. Otra historia que me impresionó fue la de un pastor que lideraba una iglesia en una comunidad impactada por ideologías que desafiaban la moral cristiana. Habló sobre cómo sintió la necesidad de levantarse y hablar la verdad, incluso cuando muchos en la congregación eran reacios. Para él, la resistencia al Anticristo no era solo una cuestión de fe personal, sino un llamado para proteger a la comunidad de la sutil influencia del mal. Su valentía inspiró a otros y, poco a poco, la iglesia comenzó a convertirse en un faro de esperanza y verdad en la comunidad. Estos testimonios nos muestran que la presencia del Anticristo puede ser sutil, pero también puede ser confrontada. Cada historia de resistencia es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras batallas. Cuando compartimos nuestras experiencias, creamos un espacio para que otros también expresen sus luchas y victorias. Esto fortalece la comunidad de fe, pues nos damos cuenta de que juntos podemos resistir cualquier influencia que busque alejarnos de Dios.
Creo que estos relatos son esenciales para nuestra comprensión colectiva de lo que significa vivir en tiempos difíciles. Nos recuerdan la importancia de estar alerta y de mantenernos firmes en nuestra fe. Y al escuchar las experiencias de los demás, nos animamos a permanecer vigilantes y a buscar la verdad en medio de la confusión que el anticristo puede intentar traer al mundo. ¿Alguna vez has pensado, quién será este anticristo que ya está entre nosotros? ¿Se esconde en las sombras o está a plena luz del día, disfrazado bajo una máscara de bondad? Es aterrador, lo sé, pero la verdad es que muchos de nosotros estamos tan distraídos con la rutina del día a día que dejamos de percibir las señales que están justo frente a nosotros. Imagina, ¿y si todo esto de lo que hablamos es más real de lo que imaginas? ¿Qué harías si te encontraras con alguien que encarnara esta figura? ¿Y si, de repente, te vieras ante una elección que podría cambiarlo todo? Las profecías se están cumpliendo, y el regreso de Jesús puede estar más cerca de lo que pensamos. Entonces, te pregunto, ¿estás preparado para lo que vendrá? ¿Qué actitudes tomarás para protegerte en este escenario? La verdad es que el escenario está montado y las cortinas están a punto de abrirse. Mantente atento, porque el viaje apenas comienza. Deja tu comentario con tus experiencias si ya percibes la presencia del anticristo en nuestra sociedad. Tu comentario es muy importante para ayudar en la reflexión de todos. Que Dios te bendiga fuertemente, hoy y siempre. Amén. Todos sabemos que vivimos en los últimos días y que el Apocalipsis ya se está desarrollando ante nuestros ojos. La Biblia es un manual donde encuentras secretos en sus versículos. Es por eso que puse a disposición un libro electrónico, La verdad detrás de las profecías bíblicas, y lo dejé para que lo descargues ahora mismo en el primer comentario fijado. Así como la Biblia revela secretos profundos en sus versículos, la verdad detrás de las profecías bíblicas es una guía esencial que desvela los misterios del Apocalipsis y otras profecías bíblicas. Si bien muchos no pueden discernir los mensajes ocultos, este libro ofrece un análisis claro y revelador, guiándolo a través de las profecías con perspicaces ideas e interpretaciones esclarecedoras. Pulsa en el primer comentario fijado, ya que disponemos de muy pocas unidades. Pocas unidades. Pocas unidades. Pocas unidades. Pocas unidades.